bendecimos tu nombre, aleluya. Oh, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, aleluya. Te adoramos y te bendecimos, aleluya, aleluya. Gloria al que vive, aleluya, aleluya. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Ha venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Gracias, mi rey. Gloria a tu nombre, pastor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto el Señor llenó de gozo? Aleluya. Qué felicidad, hermano. Santo es tu nombre. Y ese gozo el mundo no te lo puede quitar, Poderoso Dios, te adoramos. porque el mundo no te lo ha dado. Gloria a Jesús. Y como el mundo no te lo ha dado, no te lo puede quitar. Amén. Gloria a tu nombre. Dios es nuestro gozo. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Gloria a tu nombre, Aleluya, Señor. Su promesa, su palabra, su cuidado. Poderoso Dios, Santo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, te adoramos. Gracias, mi rey. Qué lindo poder alabarte en este día. Gracias, Aleluya. Gracias, Señor. Tal vez hay mucha vida ahora mismo, hay dolor, sufrimiento. Santo Jesús. Y hoy tenemos la oportunidad de nosotros abrir nuestros labios Santo, aleluya. y de alabar su santo nombre. Amén. Alabado sea su nombre. Bendecimos tu nombre, Jesús, aleluya. Y así en esta comunión maravillosa, amados hermanos, abrimos nuestras Biblias Bendito tu nombre, Jesús. Te adoramos, Jesús. en el libro de Gloria Primera de a Juan, Jesús. Aleluya. Santo es tu nombre, capítulo Jesús. número 1. Gloria a tu Te adoramos, Jesús, te bendecimos, aleluya. Bendecimos tu nombre, Jesús amado, aleluya. Santo Jesús, Gloria a Jesús. gracias, En Señor. el libro de Primera de Juan, capítulo número 1 y Gloria a versículo Jesús. número 8. Leemos la maravillosa y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria. Y dice la Santa Escritura:
si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque podemos cantar un día más que nos has llenado de gozo, de fuerzas, que has renovado nuestras vidas, Señor. Que en verdad, como dice tu palabra, Señor, nosotros somos el barro, tú eres alfarero, has moldeado nuestras vidas a tu parecer. Y que cuando por nuestros propios errores y decisiones equivocadas hemos tomado otra forma, tú nos has hecho una nueva vasija, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor, porque mientras que estamos en tus manos, Señor, tú vas garantizando en nosotros, Señor, que podamos llegar, Señor, a ese reino celestial y verte un día cara a cara, Padre. Por eso no me canso de alabarte, Señor. Alabado sea tu nombre. En este día, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre, Jesús amado. Derrama de tu presencia, de tu Espíritu Santo sobre cada vida en esta noche, Señor, guiándonos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Nos acercamos a tu palabra, Señor, porque es nuestro pan, Señor, y queremos alimentarnos de tu palabra en este día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos revele, nos ilumine, Señor, nos dé sabiduría de tu palabra, Señor, entendimiento de ella, para así cada día conocerte más, Señor, conocer tu propósito, Señor, tus caminos, Padre amado. En este día, Señor, llévate toda tristeza, Señor, toda perturbación de mente, todo cansancio, todo pensamiento de incredulidad, toda apatía, indiferencia, Padre, que pueda haber en medio de tu pueblo, Señor. Quítalo, Padre, ese estorbo para nuestras vidas, Señor. Santo Jesús, aleluya, bendito Dios. Y en cambio derrama nosotros hambre y sed de justicia en nuestros corazones. Aviva el fuego en nuestros corazones, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos a través de tu palabra. Habla que tus siervos oyen, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. A su nombre, gloria. Pueden sentarse, amados hermanos, en esta noche. Santo es tu nombre, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, aleluya. Y en el libro de Primera de Juan, capítulo número 1 y versículo número 18, el versículo número 8, disculpen, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén, Señor. Dice que cuando nosotros confesamos en alguna ocasión en nuestras vidas que nosotros no tenemos pecado, dice que hemos sido engañados por nosotros mismos. Y que la verdad, la única verdad que ha escrito Jesús, realmente no está en esa persona que ha hecho tal confesión. Y podríamos hablar de que el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Podríamos hablar de las grandes consecuencias cuando vivimos en el pecado. Hay tantos materiales y temas acerca del pecado, pero en esta noche queremos compartir algo, una característica muy peculiar del pecado, y el enemigo se aprovecha. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice claramente que cuando nosotros decimos yo no he pecado, habla de un engaño. Dice que nosotros mismos nos hemos engañado, y eso es debido a una de las grandes características del pecado, que el pecado es engañoso. Dile que está a tu lado, que el pecado te va a engañar. Poderoso Dios, aleluya. Te va Santo Jesús. a engañar.
Y quiero en esta noche, a través de la Escritura, ver qué nos dice Dios, esta manera de proceder del pecado para engañarnos a cada uno de nosotros. Amén. Y qué consejo nos da Dios para nosotros no ser engañados por el pecado. A su nombre, gloria. Gloria a Jesús. Porque vuelvo a decir, lo que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Pecado es hacer lo contrario de lo que dice Dios. Pecado no es hacer en contra de lo que dice el hombre o dicen las religiones. Pecado es ir en contra de lo que dice Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Jesús. Todo lo que yo pueda hacer, pensar, decir y hacer y disponerme en contra de lo que dice la palabra de Dios, se llama pecado. Mucha gente piensa que pecado es solamente beber, fumar, mentir, robar. Vamos a ver en la Biblia de qué manera nos engaña el pecado y nos lleva en esa condición de separación en el Señor. A su nombre, gloria. Gloria a Jesús. A veces nos encontramos con personas que ellos dicen que son buenos o ellos dan testimonios de otras personas. Y mayormente sucede cuando alguien muere, siempre las personas que quedan vivas, familiares, declaran que esa persona siempre fue buena, que no tenía malos sentimientos. O sea, que damos testimonio de que como fue una persona santa, una persona que nunca pecó, y realmente se está engañando, ha sido engañada por la emoción, por el sentimiento. Y esto le sucedía mucho a Pablo, y Pablo entra en una profundidad acerca de este pecado. Y yo quiero que usted se acerque conmigo a la Escritura para que usted vea lo que decía Pablo sobre este engaño del pecado. Venga. Alabado sea Dios. Bendito tu nombre, Jesús. ¿Cuánto quiere saber? Aleluya, santo Jesús. En el libro de Romanos, capítulo número 8, capítulo número 7, disculpen. Alabado sea tu nombre, Jesús. Amén. Aleluya, santo Jesús. Y versículo, vamos a coger desde el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué dice que murió? Porque la paga del pecado es muerte. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo? Me engañó. Y por él me mató. ¿Qué quería decir y enseñar Pablo en esta profundidad de esta enseñanza? Él comienza a decir claramente, y él reconocía de que la ley de Dios es una ley santa. Los mandamientos del Señor están en un camino y en una objetividad justa. Él declaraba, mientras que yo no conocía la ley, yo me creía un santo. En pocas palabras. ¿Por qué? Porque cuando la ley le dice, no codiciarás, entonces el pecado que está en él, porque él no puede decir que no ha pecado, porque acabamos de leer en 1 de Juan que el que dice que no ha pecado, él mismo se está engañando. Entonces él reconoce que hay pecado en él, pero ese pecado toma ocasión en nuestra vida cuando nos
vemos a través de la palabra de Dios cuando Dios nos advierte lo que no le agrada. Cuando Él ve que en la palabra del Señor hay un mandamiento que dice, y Él toma eso por ejemplo, para que nosotros podamos entender, no codiciarás. Él se da cuenta que la codicia en Él toma lugar, no por la ley, sino por el pecado que mora en Él. El pecado que mora en Él toma fuerza, revive. Y entonces Él se da cuenta y va identificando que, por ejemplo, el deseo de Él de querer tener más, Él pensaba que era una meta, pero al ver la ley se da cuenta que es un pecado. Lo que está sucediendo en su interior, lo que está sucediendo en su mente y en su corazón, ese deseo de obtener la ley de Dios le llamaba avaricia. Y enseñándole una vez más la ley de que no podía estar en tal condición. Por eso decía, por eso el pecado me engañó. Porque estaba aquí y yo pensé que estaba bien, pero al conocer la ley de Dios, Él me engañó. Porque vengo al conocimiento, pero yo al venir conocimiento, entonces me siento que Dios me está demandando más. Por eso que la Biblia dice claramente que al que más se le ha dado, Dios le va a pedir más. Que cuando Dios habla y habla y habla y habla y habla y nos muestra la verdad, a ese Dios le va a decir, pero yo te hablé, te dije, te enseñé. Y cuando Dios nos habla, nos damos cuenta nosotros que el pecado está en nosotros de una manera que no se va. Está ahí. Y vamos descubriendo la voluntad de Dios y vamos viendo que el Señor nos va hablando y nos va enseñando y vemos que nos damos cuenta y dice, wow, yo no sabía esto. Mira lo que dice la palabra y mira, yo practicaba esto, yo lo hacía y yo pensé que era normal y me doy cuenta ahora de que todo lo que yo estaba haciendo era puro pecado. Bendito tu nombre, Jesús. Entonces cuando tú te das cuenta por la palabra de Dios que Dios dice, a Dios no le gusta esto y yo lo he estado haciendo pensando que es bien, ¿qué pasó? Que al yo venir al conocimiento de que era pecado, entonces el pecado me ha estado engañando todo el tiempo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Mucha gente hoy que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, ese es por el resultado de que el pecado los engaña. El pecado le hace ver, no es nada. Entonces él se encontraba que la misma ley que había dado Dios para vida, para él, representando al hombre, resultaba para muerte. Porque la ley nos mostraba de que verdaderamente nosotros éramos pecadores. Amén. O somos pecadores. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Santo Jesús. Él dijo, bueno, esto que está pasando en mi corazón es normal. Pero te das cuenta de que no es normal cuando Dios te dice, no puedes hacer esto. Amén. Por ejemplo, hoy, como habla la Biblia, que en estos tiempos como verlo, la gente se casa y se da en casamiento. Se casa y se da en casamiento. Se casa y se da en casamiento. Y no vamos a hablar del mundo, porque eso es normal en el mundo. En el pueblo de Dios. Se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, se divorcia. Y piensan que están bien. Que es correcto eso. ¿Por qué? Porque han sido engañados. ¿Cuándo se van a dar cuenta de eso? Cuando ven por la palabra de que Dios dice que no le puede dar carta de divorcio a no ser por fornicación. Cuando aprende eso y lo entiende, dice, yo he pecado. El pecado me engañó. El pecado me llevó a tomar decisiones que eran en contra de la voluntad de Dios. A su nombre, gloria. ¿Cuántas cosas que son contadas como pecado, al no conocer la voluntad de Dios, el pecado se enseñorea de nosotros? Toma lugar a nosotros. Bendito Dios. Porque desconocemos lo que dice el mandamiento del Señor. Por eso nos engaña. Y cuando hay alguien por ahí, por ejemplo, enseñándote otra cosa en contra de la voluntad del Señor, como le pasó a Eva, te engaña de igual manera.
Y entonces dice, y me encuentro que esta ley de la vida, que era para vida, para mí fue muerte. Y esta muerte que habla la Biblia no es muerte de dejar de existir. La muerte bíblicamente significa separación de Dios. Porque en Dios está la vida. Cuando el hombre vive lejos de Dios, está muerto. Miren lo que dice en el libro de los Efesios, que antes nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y deleites. O sea que en la vida que llevábamos, era una vida totalmente muerta, porque no estábamos con Dios. No vivíamos según la voluntad de nuestro Padre. Vivíamos en nuestros pecados. Estábamos muertos espiritualmente. ¿Qué pasa? Que cuando somos engañados por el pecado, debido al desconocimiento de la ley del Señor, estamos muertos. Llevamos una vida muerta en el Señor. ¿Cuánta gente no está en los caminos de Dios, viene a la iglesia y todas esas cosas, pero están muertos? El pecado los tiene engañados. Piensan que la actitud y la manera en que sirven a Dios, en la manera en que están teniendo una comunión supuestamente con Dios, piensan que es la correcta. Están engañados. Y el pecado los tiene muertos. Los engaña para que lleven una vida diferente a la que Dios quiere en verdad que lleven. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Mira lo que dice la Biblia, venga. Aleluya. Gloria. Esto es un tema profundo. Santo Jesús. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para poder entender esto. Y nosotros en nuestra vida espiritual no ser engañados por ese pecado que nos asedia cada día que está aquí. La carne. En nuestra carne. Gloria a Dios. Amén. Amén. Poderoso Dios, aleluya. Vive Jesús. En el libro de Primera de Timoteo, gloria a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Santo. El Bendito pecado Dios. es engañoso. En Primera de Timoteo, capítulo número 2 y versículo número 14. Poderoso ¿Estamos Dios, ahí? aleluya. Santo Jesús. Dice, vamos a contar el 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue, ¿qué dice? Engañado. No fue engañado. Dice, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión, o sea, en la desobediencia. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación, como dice. Pero dice, pero Adán no fue engañado. ¿Quién fue engañado? La mujer. ¿Cuánto se recuerda lo que sucedió en Génesis? Dios, aleluya. Cuando estaba Eva ahí conversando con la serpiente le dijo, que era Satanás, le dijo, así que con que no puedes comer de ningún árbol. ¿Y qué era lo que le había enseñado Dios a ellos? Que de todo árbol sí podían comer. Del único árbol que no podían comer era del árbol del conocimiento del bien y del mal. No es la manzanita como muchos dicen por ahí, y todo el mundo se creyó el cuento que es la manzana. La Biblia no dice que es manzana. Siempre dice un fruto. Amén. Y muchos son engañados y muchos hablan y dicen que son manzanas. Se atreven a decir que son manzanas. Dice que Eva fue engañada en esa conversación con Satanás. En Eva no existía el pecado todavía en su cuerpo. Porque cuando es que toman Eva y Adán el cuerpo de carne corruptible, luego que después Dios les dice las consecuencias debido a la desobediencia. Pero en el momento en que ella está siendo engañada, ya ella no está siendo engañada de su propio pecado, porque ella no había pecado todavía. ¿Estamos entendiendo? Vemos como el padre de toda mentira, que es Satanás,
que fue el mismo que engañó a tantos ángeles en el cielo, comenzó a hacer su labor de engaño y de presentar el pecado a través del engaño. Porque vuelvo a decir, ¿qué es pecado? Hacer todo lo contrario que dice Dios. Eva era santa, pura. No habían pensamientos de malicia, no había ninguna concupiscencia en su cuerpo que la llevase a pecar contra Dios. Simplemente se le presentó el pecado delante de ella, pero de una manera sutil. Bendito Dios. Y si Eva, que no tenía pecado en su cuerpo, el engaño que vino externo a través del enemigo provocó que ella cayese y tomase también y recibiese el pecado, imagínense nosotros que estamos llenos de concupiscencia, de pasiones. Cuanto más el enemigo no obtiene sobre muchas personas el engaño que quiere hacerle al ser humano para separarlo de Dios. Todo esto que cuánta gente en el mundo habla de Dios, pero quién ve cuántos verdaderamente están sirviendo a Dios. Cuántos verdaderamente, por la luz de la palabra, están en el camino recto con Dios. Por eso el mismo Cristo dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga. Imagínense, el mundo entero hablando de Dios. Ahora mismo con esta fiesta que supuestamente es el nacimiento de Cristo y la gente se reúne a hacer tantas cosas supuestamente que es Cristo y van a hablar de cosas de Dios. Cuando venga Cristo dice que nada de esas cosas va a encontrar. No va a haber fe verdadera, una fe genuina, verdadera en Él. ¿Por qué? Porque el mundo ha sido engañado por el pecado. La gente ha sido tan engañada que dice, sí, yo confío en Dios. Y Dios ha tenido misericordia también a través de su vida, lo ha sacado de muchas cosas. Y entonces el mismo pecado que mora en él, el pecado de la incredulidad, el pecado de la indiferencia, el pecado de la falta de entrega a Dios, el pecado que le dice no te santifiques, todas esas cosas lo toman en una posición porque ya, yo he visto la mano de Dios en mi vida, yo no necesito hacer esto, no necesito ir a la iglesia, no necesito orar, no necesito tener. He visto tanto a Dios en mi vida orando que no necesito hacer nada de esas cosas. El pecado lo engaña. Y lo lleva a tomar una posición que dice, si hasta ahora mi Dios me ha ayudado, no me ha faltado. A su nombre, gloria. ¿Por qué? Porque el pecado es engañoso. ¿Y cuándo se van a dar cuenta mucho? Si no vienen a los pies de Cristo, se van a dar cuenta demasiado tarde, el día en que estén delante del gran juicio del trono blanco. Y el Señor les explique el por qué está ahí. Delante de un juicio. Bendito Dios, Señor. Dios siendo juez y Él siendo acusado. ¿Por qué? Porque muchos han sido engañados por el pecado. Nosotros no podemos ignorar que el pecado nos va a engañar. ¿Y por qué le puse el ejemplo de Pablo y el ejemplo de Eva? Porque nosotros como siervos y siervas de Dios no podemos ignorar que si nosotros nos descuidamos, hermano, un pestañazo nada más, el pecado nos engaña. Poderoso Dios. Un pequeño descuido y nos lleva a tomar posiciones espirituales en nuestras vidas de acomodamiento espiritual. Nos lleva a tomar posiciones de, esto no es nada. Y nos engaña, y por eso es que muchos de nosotros a veces dejamos puertecillas pequeñas abiertas donde se colan las pequeñas zorrillas. ¿Cuántas cosas no le han sucedido a muchos siervos y a muchas siervas del Señor? Porque han sido engañados por el pecado. Mire, por ejemplo, cuando David deseó a esta mujer que la vio desnuda, la deseó, pero sabía que era casada, mandó a matar al esposo, haciendo todas esas cosas, porque en ese tiempo él no podía reaccionar y darse cuenta
que estaba obrando en contra del Dios que él tanto le creía, que tanto amaba. Porque en ese tiempo él no reaccionaba. ¿Qué le había pasado a David? Había sido engañado por el pecado. El pecado le hizo creer a él de que él era el rey, que él podía hacer lo que quisiera, que era el niño lindo de Dios también, que si Dios lo había librado y si él se fue a jugar con osos y todas esas cosas y siempre se veía libre y salía victorioso y se debe estar salvo también. Porque el pecado nos engaña. Y para engañar tiene que hacerlo como lo hizo con Eva. Amén. Como lo hizo con David y como lo ha hecho con muchos de nosotros. Viene de una manera seductora. Una seducción. Una seducción es algo que, qué bueno es esto. Esto es lo que te conviene. Esto es lo que verdaderamente tú necesitabas. Esto es lo fácil. ¿No ves que es lo más fácil? Esa es la manera en que nos engaña. A su nombre, gloria. Por eso que muchos toman el camino ancho y no el estrecho. Porque el pecado que está en nuestra carne dice, oye, tú por ahí, no. ¿Cómo que tú vas por ahí? No, tú no puedes ir por ahí. El pecado siempre nos ha enseñado que el que más tiene es el que mejor vive. ¿Es verdad que sí? Que cuando tú hables y los demás se callen y escuchen y te obedezcan, ese es el que mejor vive. Aleluya, santo Dios. Pero cuando tú miras el camino estrecho y te dice, si te dan por una mejilla, por la otra, el pecado dice, te empieza a engañar. ¿Cómo que un hijo de un rey le van a golpear? No. Y empezamos a creernos eso. Entonces llegamos con orgullo, con vanagloria, con soberbia, delante de los pecadores. Ahora vamos a leer. Delante de los pecadores. Y entonces, si alguien nos ofende, nos sentimos ofendidos. No se ve la humildad en nosotros para poder responder con amor. Nos sentimos tan ofendidos que de igual manera nos tiran la piedra y nosotros cogemos la piedra misma que nos tiraron esa misma y la tiramos también para atrás. ¿Por qué? Porque el pecado nos engaña. Cuando alguien te ofende, ¿qué tú sientes en tu carne? ¿Pero cómo te van a hacer eso? Y esa falta de respeto. ¿Pero cómo te van a hacer eso? Y es una falta de respeto. Y está en tu mente, eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto. El pecado engañándote. Porque es el pecado que está aquí. Porque Dios no es, porque si es Dios te dice, pon la otra mejilla, pon la otra mejilla, pon la otra mejilla, Gloria bendícelo, clama por él, dile que lo perdone, dile que Dios tenga misericordia por él. A su nombre, gloria, hermano. Ahí nosotros damos cuenta que en diversas situaciones de nuestra vida, el pecado, vuelvo a decir, ¿qué cosa es el pecado? Hacer todo lo contrario a lo que dice Dios. Que en diferentes situaciones de mi vida, cuando quiero decidir hacer algo, la carne, el pecado que está en mí, es el primero que se opone. El primerito. Es el primero que... Mire, usted diga, voy a ir a los montes allá a hablarle a aquella gente que están allá. Y la gente va a decir, tú eres alérgico a la hierba. Voy a ayunar. Acuérdate que te va a dar un bajón y no puedes ayunar. Te va a bajar el azúcar. Te va a bajar la presión. No puedes ayunar. No hay amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas veces no has sentido ese engaño? No, que no puedo doblar rodillas ni arrodillarme porque los cartílagos, el médico me dijo. El médico te dijo. Mira, hasta las vacas cuando van a dormir hasta se hincan a mí. A su nombre, gloria. Bendito Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. No te dejes engañar por el pecado, hermano. Poderoso Dios. Una manera, una seducción tremenda. Se te presenta que, mira, es una oferta. Es una oferta que no puedes, que prácticamente tú dices, no puedo rechazarla.
Cuando Cristo salió del ayuno y el Espíritu lo llevó al desierto y vino Satanás, uno en la esquina roja y otro en la azul. ¿Eh? ¿Qué le presentó en todo tiempo Satanás a Jesús? No le presentó ni incomodidades, no le presentó aflicciones, mire, no le presentó ¿cómo? Viles. No le presentó viles. Mira cómo lo medita el Espíritu Santo. No le presentó viles ahí, mira. De entrada, cuando tuvo hambre, ¿qué le dijo Satanás? Yo te lo digo. ¿Tú no eres hijo de Dios? Ponle la mano al frío, dile que van de pavo, langosta, camarón. Pero pide bueno y pide bastante. Eso no tienen que andar por ahí. Dice que se llene. Que se llene la cartera. Hermano, saquen la cartera. Y están todos los hermanos sacando la cartera. Y orando para que si yo le llene la cartera. Y muchos siendo vagos, cogiendo el dinero para droga, el otro para pidiendo a Dios que Dios llene la cartera. ¿Por qué? Porque el pecado los ha engañado. Y cuando él estaba así, lo primero que le presentó a Cristo, dijo, Satanás, Cristo, tú eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y él le dijo, no solo de pan vive el hombre, Amén. sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Eso es lo que está escrito. O sea, eso es lo que Dios le enseñó. Entonces, él no quería salirse de eso, porque lo que quería Satanás era sacarlo de lo que a Dios le agrada. Cuando se le presentó, le dijo, oye, y lo llevó a decir que a un pináculo, dice, lánzate, porque la Biblia dice, la palabra dice, que a sus ángeles mandará para que tus pies no caigan en resbaladero. Porque cuánta gente dice, la Biblia dice. Pero tú te vas a dar cuenta de que si tú no te dejas engañar, si tú estás ahí con la antenita del Espíritu ahí, te vas a dar cuenta que hay alguna palabra que la va a torcer para acomodarlo a lo que quiere engañarte. Es verdad que la Biblia dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no caiga en resbaladero. Pero lo que la Biblia dice es, la Biblia no dice de que tú te lances. Porque si tú te lanzas, tú estás tentando a Dios. Eso es como que te dice. Para que sepa que yo soy un siervo de Dios y empieza a cruzar la 95 así de lado, con los ojos cerrados. Mira, mejor que ya ahí mismo, antes de cruzar, llama y ordena todas las cosas que te vamos a velar en la funeraria ahí de Martínez. Porque se tentará a Dios. Se pasa. Y hay gente que tenta a Dios. Sí. Yo soy hijo de Dios, sí. Sin Dios mandarlo. ¿Cuánta gente no se mandan por emoción? Porque el pecado hace que la gente se emocione. Y eso creo que la gente empiezan a hablar de que la gente se emocione. Porque si yo no te emociono, yo no te puedo sacar dinero. A su nombre. Yo tengo que llevarte a un estado de emoción. De que tú te lances, de que tú pienses, de que Dios sí, que cuando tú pasas la tarjeta de crédito, tú piensas que Dios te va a librar de la deuda. Y lo que está pasando en la tarjeta de crédito, que ni siquiera es tuyo ese dinero. Porque así hacen en los grandes ministerios por ahí. No, pase su tarjeta de crédito. No está trabajando. Pase su tarjeta de crédito. ¿Quién da 1000? El Espíritu. Y como cogen el Espíritu Santo para esa gracia. El Espíritu Santo dice que hay 5 que van a dar 1000. Otros 500. Entonces el pecado que los engaña, empiezan aquellos que tienen dinero, ustedes se sienten, oye, yo estoy dando 500, yo soy un hijo de un rey. Y lo que están es cayendo en un engaño del propio pecado. Vanagloria, ego. ¿Cómo estamos entendiendo? Amén. Amén. Y te dicen siempre. El pecado viene a engañarnos, hermano. Mire cuántos no han cogido la enseñanza de la siembra y la cosecha para sacarle dinero a la gente. Ajá. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y yo entiendo, y amén, que es así. Ahora, pero te lo preparan a sus intereses.
te hacen pensar de que si tú das un peso, Dios te va a dar 100 para atrás, como que si eso fuera un canje. Si eso fuera así, entonces yo no trabajo. Ojo, un peso todos los días, un peso para Dios y dame 100. Un peso para Dios y dame 100. Todo el mundo fuera millonario. La Biblia dice que el que no trabaja, No. y si Dios te da más de lo que tú estás ganando, pídele a Dios, Señor, ¿en qué tú quieres que lo gaste y a quién tengo que ayudar con este gran dinero que tú me has dado a mí? Amén. A su nombre, gloria. Gloria a Jesús. Yo pensé que me dio más porque me da para la discoteca, para que yo para mis deleites. Dios no te bendice para tus deleites. Al contrario, Dios nos aconseja que no nos sumerjamos en los deleites. A su nombre, gloria. Pero el pecado que hace, no se engaña. Ese pecado, cuando una persona ama al mundo y recibe muchas cosas materiales, dice, qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Y canta, ¿no? Que me ha dado mucho más. Oye, el hermano que yo bendijo, se levantó, se levantó. Vamos a seguir leyendo, venga. Aleluya. Ay, sí. ¿Pero será verdad o no? Amén, Gloria amén. a Jesús. El pecado engaña mucho, hermano. Gloria. Aleluya. Con el pecado hay que andar, Gloria. como decimos por ahí, a piano limpio. Gloria a Dios. Porque nada más que le creemos el cuento y caemos en la trampa de él. Nada más que le creemos el cuento y de la manera que nos lo presenta seductoramente para que nosotros cedamos y enseguida caemos. Y vuelvo a decir, repito lo mismo, el pecado es hacer todo en contra de lo que dice Dios. Y de la manera que usa el enemigo para engañarnos, puede ser de una manera así como lo hizo a Cristo. Puede ser, por ejemplo, como se le presentó Pedro, con una emoción, eso, un sentimentalismo. Cuando Jesús le dijo, es necesario de que el Hijo del Hombre sea maltratado y sea capturado y que sea muerto. Cuando Pedro oyó eso, lo llamó aparte. Eso es como que usted diga ahora, tengo que ir más a la iglesia, tengo que esforzarme más, tengo que meterme más con Dios. Y cuando estás haciendo eso, venga alguien y te diga, espérate que este se le subió la fiebre por la cabeza. Ven, ¿qué es tanta iglesia? Eso fue lo que le dijo Pedro a Jesús. No, maestro, que tal cosa no te suceda. ¿Cómo tú eres Cristo? ¿Cómo tú vas a morir? Y te vas a que te golpeen así. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Qué fue lo que confesó Cristo y nos enseñó en ese momento? ¡Satanás! ¡Dale para atrás! ¡Quítate delante de mí! Y era que estaba delante de Pedro. Pero ¿por qué se dio cuenta Cristo de que era Satanás? Porque la manera en que habló Pedro era una manera seductora. Era rico. Es rico vivir el evangelio sin pasar problemas. Eso es rico. Ahora, pues, cuando tiene que pasar problemas, cuando él vio que eso iba en contra de lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá aflicciones. Entonces, este vino a decirle, no, esas cosas no te pueden suceder. ¿Cómo te van a afligir? ¿Cómo te van a golpear? ¿Cómo que tienes que morir? Enseguida Cristo le dijo, Satanás, quítate delante de mí, porque tú pones la mira en las cosas de los hombres. ¿Qué es lo que le gusta al hombre? La comodidad. Pero el esforzarse para buscar a Dios, para meterse con Dios, el esforzarse para estar ahí, para ser constante, para ser fiel, eso cuesta. Entonces, ¿quién nos quita ese deseo? ¿Quién nos quita esa pasión? ¿Quién nos quita el pecado que nos engaña? Que nos hace tomar posiciones de retroceso. Para atrás, para atrás. Me ir para adelante y para adelante. Que siendo espiritualmente, vamos para atrás, para atrás. A su nombre, gloria. ¿Engañará el pecado o no engañará el pecado? Así es. Vuelvo a decir, podemos hablar muchas cosas del pecado, pero una de las particulares fundamentales del pecado es que engaña. Nos engaña. Se presenta de una manera pensando nosotros que es verdad y es mentira. Fíjense.
Soy azul. Ay, sí es azul. Y cuando una vez está más negra que uno. A su nombre, gloria. Aleluya, santo. A su nombre, gloria. Amén. Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Acompáñenme un momentico y les voy a decir algo. No es lo mismo padecer por ser cristiano que no sufrir por los engaños. Una cosa es padecer por ser hijo de Dios y otra cosa es que yo tenga males por el propio engaño en que yo he caminado. Porque hay gente que ha caminado en engaño y que lo que recibe después para atrás son males, no va a recibir beneficios. Aunque al principio se le resta